cifra récord de empleo afiliado al IMSS, 22.643.638, 22.6 millones. Cifra récord de empleos afiliados al IMSS. Se ha hecho un esfuerzo enorme en toda la parte de cumplimiento, es decir, estar todo el tiempo con los empleadores, con los patrones, no nos gusta llamarles así, los empleadores, para que a través del buzón IMSS sea la vía de comunicación para que estén en cumplimiento permanente de sus obligaciones. Pero justamente, y si nos pudieran poner la última lámina, por eso nos interesa tanto que el propio trabajador, en este registro personalizado de la cotización, con un correo electrónico, ahí puede saber cuántos días del mes anterior lo tuvo su empleador cotizando. También el salario de esta cotización. ¿Por qué es esto importante? Porque si un empleador, por una estrategia fiscal, por una cuestión de rentabilidad, da de baja a los trabajadores algunos días del mes o lo registra con menos salario, lo que hacemos es que el propio trabajador lo pueda saber, porque en el momento en el que el trabajador está registrado, estos 4 millones de trabajadores a los que mes con mes les llega un correo diciéndoles cómo los tienen sus trabajadores, sus empleadores, perdón, pueden en ese momento denunciar. Hay una línea abierta para que denuncien y nos digan, a mí me tienen registrado o en el último mes me registraron con un salario menor o me registraron menos días de los que trabajé, cosa que es muy grave. Y entonces nos permite a nosotros inspeccionar. ¿Por qué es esto importante? Porque en el momento en el que el propio trabajador y la trabajadora se convierten en los fiscalizadores, por así decirlo, pues nos ayudamos mutuamente, nosotros a hacer nuestra tarea de inspección y ellos a saber qué está pasando con sus empleadores. Incluso hubo un estudio sobre esto hace poco tiempo por una universidad de Estados Unidos que estuvo trabajando con nuestra base de datos y salieron datos interesantes. Por ejemplo, muchas mujeres que antes era muy común que les dijeran, te voy a registrar ante el IMSS con esta cantidad, pero lo demás te lo voy a pagar por fuera, con el importante impacto que tiene eso en la cotización para la pensión. Porque si a alguien le están pagando por fuera o con otro concepto de bono de puntualidad o de cualquier otra cosa, eso no se integra al salario. Entonces esa persona puede pensar que está ganando 20,000 pesos, pero lo tienen registrado con 10,000 y su pensión se va a calcular en 10,000. Por eso esta relación y esta experiencia que tuvimos, eso no existía antes, por cierto. Y había una oposición importante entre empleadores de que lo pusiéramos en línea y le diéramos este poder a los propios trabajadores. Hoy nos permite hacer mucho mejor la fiscalización. Y desde luego con los empleadores grandes, digamos, quienes tienen más de 1,000 empleados o empleadas, pues estamos constantemente verificando de que estén en cumplimiento permanente de sus obligaciones. El IMSS no es una dádiva, el IMSS no es una graciosa prestación, no, es una obligación de ley. No, vaya, si se sanciona, sí, claro, se inspecciona, se hace primero desde invitaciones y después directamente a créditos fiscales, si es el caso. La verdad que la recaudación del IMSS en los últimos años es lo que nos ha permitido tener hoy buenas finanzas, además del incremento del salario mínimo. Y respecto al tema de los sistemas, permanentemente estamos monitoreando las intermitencias para que las páginas estén, porque se hacen muchos millones de trámites todos los días, pago de pensiones, las nóminas, etcétera, para que no haya intermitencias. Hemos fortalecido mucho las capacidades propias tecnológicas del IMSS y ahora estamos trabajando también mucho con la Agencia de Transformación Digital para que cada vez sean muchos menos los trámites y también mucho más rápidas las soluciones que debemos ofrecer. Bueno, también el tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es algo también muy relevante, porque como saben se hizo toda una reforma para que aquellos trabajadores que estuvieran igual o menor sus ingresos después de que ya estuvieron pensionados
al salario base de cotización del IMSS, que en el momento que se hizo era de 17,600 pesos. Como recordarán, se buscaron que con diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas el tema de las cuentas no reclamadas de Afore, se pudiera hacer el Fondo de Pensiones para el Bienestar para poder equiparar a todos los trabajadores a ese salario base promedio. Es decir, que todos aquellos que a causa de las dos reformas que se hicieron, la del gobierno de Ernesto Zedillo y la del gobierno de Calderón para el caso del ISSSTE, pudieran equipararse. Ya se había hecho un esfuerzo muy grande para que la pensión, el monto de la pensión subiera con la reforma del 2020, pero aún así estábamos teniendo lo que se llama tasas de sustitución, que es qué porcentaje de tu último salario estás recibiendo como pensión, de cerca del 60%. Ahí fue cuando se determinó que para estos trabajadores que estuvieran en estos niveles salariales, se hiciera este complemento, este copete, le llaman algunos, pero digamos, es un complemento que ya al día de hoy está funcionando muy bien. Hay cerca de 70,000 trabajadoras y trabajadores que ya están recibiendo el fondo, el complemento con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Hoy este número parece que todavía es bajo, pero si lo vemos proyectado hacia adelante, en el 2035 aproximadamente van a ser 2 millones de trabajadoras y trabajadores que ya estarán pensionados en el nuevo esquema de cuentas individuales. Entonces ahí es en donde ese complemento va a ser clave para que realmente estemos alcanzando el derecho a la pensión, el derecho a una vejez digna, tranquila y desde luego saludable. Y además hay una cuestión adicional. Adicionalmente al fondo de pensiones está la pensión universal para adultos mayores, que alcanza también a quienes están pensionados en el IMSS o en el ISSSTE. Entonces es un complemento que estamos seguros que a los adultos mayores pues les dará esa tranquilidad y esa justicia en sus últimos años de vida, después pues de mucho trabajo y muchas aportaciones que le han hecho a la nación. Recuerda, 7 de la noche en punto, por últimas noticias de Acámbaro y el canal 5.1 de Noticias del Bajío. Los esperamos. XEAG Noticias México.